tenía un potencial maravilloso, el cual no entendía. Hicimos un trabajo a lo largo de muchos, muchos años y él tiene la habilidad y el don de poder recibir información de la fuente mucho más arriba que cualquier otra persona, de una fuente muy pura, y a partir de allí ayudar a cientos de personas que lo consultan diariamente. Gui, me imagino que querrás agregar algo más. Bueno, sí, lo que yo hago es contactar con lo que se le llama en guías espirituales. Y si bien hoy vamos a estar hablando de la espiritualidad y ver cómo esto está cambiando hoy en día, la palabra guía espiritual viene de la New Age, o sea que es todo un sistema de creencias también. Entonces, en realidad yo contacto con como ustedes quieran llamarle, no depende de la creencia justamente que tengan. Eh, y sí, a lo largo de, bueno, yo lo vengo haciendo casi hace 20 años atendiendo, ¿no? Eh, que todo esto es gracias a Clau, ¿no? Fue cuando Clau me estaba atendiendo y empezó a sucederme esto, en un momento me dijo, tenés que atender gente. Y yo decía, no, 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 ¿cómo voy a atender gente? Sí, tenés que atender gente. Y entonces ahí empecé. Eso hace 20 años. Y en esos 20 años también hubo todo un cambio de creencias en mí con respecto a lo que yo estaba haciendo. Es decir, cómo lo estaba haciendo, con quién me estaba comunicando, de qué forma funcionaba con quién me comunicaba, etcétera. Todo basado en la canalización, ¿no? Entonces en mí sí se produjo un gran cambio de, si se quieren llamar creencias, hasta el día de hoy, desde el día que empecé. Fue todo un camino muy interesante, donde básicamente lo que me pasó fue que yo estaba lleno de creencias, eh, lindas creencias, pero era demasiada cantidad de información. Entonces a lo largo de los años, al acostumbrarme a canalizar y hablar con estos guías y a estar en el mundo ese espiritual y místico, fui empezando a descartar lo que no hacía falta realmente, como que estaba de decoración. Entonces fui desarmando, desarmando hasta llegar hoy que tengo muy poquito de equipaje a nivel espiritual. Es muy poquito, uso lo que sé que es práctico, que funciona, que define o me define y ya, pero no tengo todo lo floreado de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero para que se entienda, cuando un ejemplo completamente contrario, que es cuando la gente quiere ser espiritual, entonces se rodea de objetos espirituales. ¿No? Entonces por ahí le empieza, pero es porque quiere ser espiritual, no es que nace de adentro de la persona. Entonces por Entonces se ahí, disfraza, claro, digamos, entonces se tiene pone la todo lo externo puerta, que hace falta. la puerta de la casa con un loguito de yoga o lo que fuera y demás. Entonces, para mí todo eso es equipaje además que no te permite darte cuenta cuál es tu verdadera espiritualidad. Entonces yo me fui, no es que yo lo tenía eso, pero sí lo tenía en la cabeza y me fui deshaciendo de eso, entonces hoy quedé con la mochila muy livianita. Que creo que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo va evolucionando Sí. y Sí, la clarificándose. idea era empezar a pensar desde allá lejos ese tiempo, desde los aborígenes que tenían tanto contacto de la naturaleza, en qué cree el hombre, por qué el hombre necesita creer en algo que sea superior a él. Recordemos los aborígenes indígenas, los pueblos que están muy conectados con la naturaleza, que creen en dioses que son de la naturaleza, otros endiosan animales, otros eventos de la naturaleza, como una tormenta, como el sol, como la lluvia, los campos, la tierra. Desde siempre el ser humano ha necesitado creer en algo. Y hoy nos parecía que era un tema muy, muy importante de hablar en estos tiempos donde a veces nos estamos preguntando si lo que creemos es real, si las cosas cuando se vuelven en desaveniencia, cuando se vuelven difíciles, realmente tienen que ver con que hay alguien cuidándonos o no, porque pareciera como que a veces cuando vivimos eventos que nos parecen muy complicados en nuestro aquí y ahora, decimos, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está esa energía que me cuida? ¿O dónde está esa energía que me premie o me castigue por lo bien o mal que haga las cosas? Y acá hacemos una entrada ya directamente en lo que son las religiones, ¿no? Las religiones que nos dicen que eh, seremos aplaudidos y esperados en un cielo divino si nos portamos como ellos dicen que nos portemos, o si seremos castigados por no hacer lo que el dogma, lo que esa creencia de ese grupo de hombres que determinan una cierta y una coartada libertad o verdad,
es que si uno se desvía de ese camino, en la religión, como con el ropaje de esa religión, como yo siempre digo, son como camisetas de un equipo de fútbol, ¿no? Son diferentes colores, son diferentes rituales, pero en definitiva termina siendo lo mismo, ¿no te parece? Y un grupo de personas que nos están desde un lugar vertical diciendo cuál es la verdad. Mm. Sí, yo siempre hablo de eso, de la verticalidad, que en la espiritualidad, en cualquier camino, ¿no? Cualquier camino que uno elija, que la verticalidad nunca funciona bien, porque em, en un sistema vertical siempre vas a querer escalando hacia arriba. En cambio, en un sistema horizontal, no, estás en el aquí y ahora tranquilo o tranquila y simplemente viviendo con tu interior. Entonces, para mí siempre tiene que ser horizontal, inclusive en lo que es jerarquías, ¿no? Por ejemplo, un guía espiritual, un maestro ascendido. No, esas jerarquías verticales no funcionan, tiene que ser todo horizontal. Todos ayudamos a Y todos. sí, y pensemos un poco también cuando la gente imagina ciertos países como la India, ¿no? Y dice, bueno, no, pero ellos sí, porque miren, ellos tienen. Yo digo, bueno, volvemos a un sistema vertical, porque en la India hay castas de las cuales por una cuestión religiosa no podés salir. Vos nacés en una determinada casta y vas a tener que morir obligadamente en esa misma casta. No tenés ninguna posibilidad de crecer, de desarrollarte, de evolucionar. ¿Por qué? Porque vos naces y debés morir en el mismo lugar donde estás. Entonces no dejan de ser de nuevo capas, niveles, no se aleja mucho más del Egipto, donde había faraones, donde había sacerdotisas y donde después estaba el resto del pueblo. No se aleja demasiado a la iglesia, donde hay un Dios invisible que te castiga o te premia, donde después hay una jerarquía de hombres, no mujeres, hombres elegidos para ocupar los lugares jerárquicos más importantes y decidir sobre miles de millones de personas que siguen ese dogma, que siguen esa creencia, que siguen esa religión, que lejos está de la espiritualidad. Eh, Podemos poner a todas las religiones dentro de este sistema jerárquico, de este, a veces me parece como hasta un organigrama, ¿no? Como una empresa, Sí, donde tal hay cual. donde hay un ejecutivo que es el jefe ejecutivo, el CEO, el gran capo elegido donde hay un grupo y un directorio, y luego están los que trabajan, ¿no? La plana de obreros que trabajan para que ese sistema funcione. Entonces, esto es lo que me parece terrible de la religiosidad y lo que me parece fascinante de la espiritualidad. Entonces, me parecía que era muy importante un programa así donde pudiéramos hablar de dónde está el ser, por qué hoy se siente perdido, porque ve que las religiones solo se enriquecen a sí mismas, ven la perversión de las religiones, ven la competencia entre las religiones, y la gente medio perdida se pregunta dónde está la energía, dónde está la esencia de la espiritualidad, que sería, desde mi parecer, y me dirás vos, Gui, cuál es el tuyo, desde lo que es el amor y la compasión. Hablando por ejemplo, la iglesia, ¿no? Católica o la que más predomina. Yo esta tarde estaba preguntando, bueno, ¿por qué la gente se está alejando, ¿no? De estos lugares? Y lo que me respondían era muy cortito, pero poderoso. Y me decían, porque no hay empatía en esos lugares. Porque la gente no puede empatizar, porque no hay sensibilidad en las iglesias y entonces la gente no puede empatizar con las normas, los mandatos, lo que fuera. Entonces esa falta de empatía que la gente no puede tener es lo que hace que no pueda encajar en ese estilo de vida. Sin embargo, me decían, para aquellas personas que el mundo les parece un caos muy grande que no lo pueden controlar, esas personas sí necesitan y van a ir en búsqueda de una regla que les diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Por qué? Mm, Y esto era re interesante, porque viven y vivimos en un sistema dual. Entonces entendemos la dualidad, el bien y el mal. Entonces siempre que entendamos el bien y el mal, siempre vamos a estar enganchados, aunque no estemos en ninguna religión, solamente estemos en alguna creencia espiritual, vamos a estar enganchados en un sistema, que es esta ujú. dualidad. Solamente cuando se pueda fusionar el bien y el mal, entonces ahí realmente vamos a estar en el uno, ¿no? En el uno, en nosotros mismos. Cuando creo que había una cita de Jesús que decía, yo soy el camino,
la verdad de la vida, hablaba del uno, de solamente yo soy ese camino. Y ese yo era uno. Solamente hay un camino. Y ese uno se refería a uno como individuo. Entonces Sí, uno, y uno acá es como... donde realmente la verdad está en uno, ¿no? En algún momento, cuando se me ocurrieron algunas preguntas para hacernos hoy, era, em, ¿cuál es la verdad? ¿No? ¿Es esta religión, es esta creencia, es ir por este camino, es ir por el otro? Y en algún punto es esto que vos decías, es tu verdad, entendiendo que sos un gris, que en este caso el gris es maravilloso porque es la fusión del blanco y el negro, es la fusión de la dualidad, es la fusión de los extremos, y es el poder entender que la esencia está en vos y que en vos la esencia que tenés que encontrar para encontrar verdaderamente tu misión de vida, tu propósito, tu entendimiento es quién sos, ser tu mejor versión, ser lo mejor que podés, evolucionar, encontrarte con la sinceridad de tus emociones, encontrarte con la sinceridad de tu conducta, de tus patrones, de cómo estás vos inmerso en tu grupo, en tu comunidad, en tu sociedad para entenderte. ¿Para qué? Para entender el proceso que estás viviendo, porque lo que vos venís a alcanzar es experiencia. Las personas se ponen como varas muy altas en esto de ser espiritual y como vos decías al principio, pintan la casa, ponen un calco, se representan, se saludan de una determinada manera, no con palabras que son que vienen del sánscrito, que vienen del budismo, que se utilizan en determinados lugares, elites, que son grupos cerrados. Eh, donde uno a veces sigue gurúes, ¿no? También otra, la gran caída de los gurúes es hoy por hoy, donde son exactamente tan corruptos como las religiones, donde se ha sabido ya que se enriquecen a sí mismos en nombre de liberar ese grupo de gente, a que ese grupo de gente pueda alzarse con la verdad. Entonces hay miles y millones de verdades, pero en definitiva seguimos siempre llegando al mismo punto, que la verdad está dentro de uno y está dentro de uno con la sinceridad más cruda de navegar las miserias de nuestras debilidades, los dolores infranqueables de nuestras emociones negativas, nuestros exabruptos, nuestros errores, nuestras fallas, pero siempre entendiendo la buena intención, siempre entendiendo que estamos en un proceso y que en ese proceso vinimos a aprender, con lo cual el equivocarnos, el fallar, es parte del juego, porque estamos metidos ahí, Mm. ¿no te parece? Sí, con respecto a esto de los gurúes, pasa esto, aparece un gurú y nosotros por ahí lo vemos y decimos, pero esto es chanta. Y sin embargo tiene una multitud enseguida de gente que lo sigue. Y uno se pregunta por qué se produce ese fenómeno, ¿no? Y hay muchas vertientes, ¿no? Pero una es, la gente está con sed de creer en algo, ¿no? Y entonces lo primero que se presenta, proyectan en esa persona todo lo que necesitan creer. Y es por eso que lo siguen. Y frente a eso yo lo que diría es, el camino no es creer en algo, porque caemos en esas trampas. El camino es vibrar con algo. Vibrar no es lo mismo que creer. Entonces, si podemos empezar a notar si vibramos con una verdad o no, que se nos plantea lo que fuera, estamos saliéndonos bastante de la trampa, esta de los gurúes y demás. Había alguien en la semana que estábamos hablando, alguien que le está costando mucho la vida, que le tocó llevar y demás, y, y yo le hablaba de, bueno, sí, lo que tenés que hacer, pero ¿qué hago? Me decía Guido. No, es trabajo interno, tenés que seguir trabajo interno. Y me decía, no entiendo esto de trabajo interno, es muy abstracto, necesito que me digas algo para hacer. Es como un militar, que me digas la orden, haz esto, haz Dame lo la otro, voy receta. y lo hago, ¿viste? Y lo que yo lo entendí y le dije, mira, la verdad tenés razón, es abstracto el decir trabajar en uno por dentro, porque no son cosas tangibles. Y el trabajo interno con uno, que vos bien dijiste que tenía que ver con las emociones, eh, es un camino, para el paciente por lo menos, de incertidumbre porque para la mente del paciente es un camino constantemente de incertidumbre donde tenés que depositar tu fe o tu creencia, si querés llamarlo, en el profesional y en la terapia que estés haciendo o en el camino que estés recorriendo. Pero siempre es Claro, incertidumbre. claro, pero entendiendo
que la guía es solo guía, como yo siempre digo, no nos endiosen, no nos pongan en un lugar que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque si no vuelven a identificarnos como gurúes, como Claro. salvadores, como redentores, y en realidad somos pares de ustedes. ¿El punto cuál es? Es el despertar de la conciencia personal a partir de embarrarte, de golpearte, de llorar, de que te duela y de morir de desesperación. O sea, este es el camino espiritual. Vos decías en un momento algo muy interesante que tenía que ver con lo intangible, con lo abstracto. Sí, sí, el proceso es intangible y abstracto. ¿Por qué? Porque uno no puede medir una emoción, uno no puede medir una verdad, uno no puede medir un estado momentáneo de iluminación, de revelación, de paz interior, de expansión. Pero por eso yo utilizo algo que es muy útil para medir, que es el cuerpo. El cuerpo es la posibilidad que tenemos de mesurar esa sensación de expansión, cuando nos hemos sentido en una epifanía, en un momento donde sentíamos que éramos parte de algo, de un todo abstracto, ¿no? Porque es un todo que se ve una luz, donde nos aborda y nos abraza y nos envuelve y nos inunda una sensación de amor infinito. El cuerpo siempre es la nave que nos da y nos mesura y hace que el proceso no sea abstracto. Ahora, como decíamos antes, el proceso de despertar de la conciencia tiene que ver con un trabajo emocional. Yo he durante muchos años encontrado personas que meditaban de manera maravillosa, que ponían la mente en blanco 8 horas y media, que se elevaban al octavo o noveno cuerpo sutil y se volvían no sé qué. Pero ¿qué pasaba? Esa gente vivía una vida real espantosa, desastrosa, de soledad, de casi border a nivel psiquiátrico, o sea, totalmente alienada de una vida, entre comillas, normal, donde uno tiene vínculos, amigos, donde uno puede sostener un trabajo en el tiempo y donde uno se acompaña, comparte momentos con otros. Eran personas muy solitarias, con mucha complicación para generar vínculos en el tiempo y también que padecían enfermedades muy graves. O sea, el cuerpo pobre, que era la nave, como venía diciendo antes, estaba destruida. Eso era una nave averiada. Mm. Entonces, esa es la manera de que pueda mesurar una persona cuál es su proceso. Cuando se dice en la espiritualidad el famoso fluir de la vida, el famoso de fluir de la vida es cuando la vida no te pesa, cuando podés ocupar áreas de tu vida como los vínculos, tu trabajo, tu paz interior, estar con vos mismo en un estado de soledad espiritual, en un estado de paz, de calma, pero no de una felicidad y una alegría donde sentís que bailás con los ángeles. No hace falta tanto. Eso justamente es, como vos decías, pintar en la puerta, querer ver la luz, el angelito, meditar y entrar en trance. No hace falta para ser espiritual todo eso. Para ser espiritual tenés que eh, sentir las ganas de hacer un buen acto con un otro, si está en tus posibilidades, no si te esforzás para ser aceptado o para que te aplaudan, sino simplemente porque te nace, porque te sobra, ¿no? A veces cuando las personas fluyen, tienen un excedente de amor, ¿no? Es como si hubieran logrado una cierta incondicionalidad que hace que sean un manantial de energía. ¿Te lo has encontrado vos a lo Sí, largo sí. de tu experiencia? Les Sí, es pero fácil en mi vivir. experiencia tienen esa fluidez, pero no la controlan, entonces se termina por ahí convirtiendo ¿cómo se le diría? Una fuga, Se en vez de esquizofreniza, una claro, fuga, se claro, esquizofreniza. claro. Se va como muy arriba y queda otra vez desconectado de la Sí, realidad. pero esto también tiene que Y ver con el equilibrio, que siempre uno va a estar equilibrado, desequilibrado, equilibrado, desequilibrado, es un continuo, por eso el trabajo es continuo, ¿no? Entonces no es que, bueno, estoy en eje y es para siempre así, no, es un además sub y baja, porque ese movimiento continuo es crecer y claro. venimos a crecer, venimos a experimentar. Vos estabas Siempre diciendo nos algo encanta. de danzar con los ángeles, ¿no? Eh, y de vivir en la octava dimensión y cosas por el estilo. Y algo que también yo veo es que, por ejemplo, en meditaciones masivas o que se convocan y demás, está bien visto siempre. Mirá todas las trampas que hay y todos los malos entendidos en los que nos meten
en la vida, en el mundo y también con la espiritualidad. Está siempre bien visto el hecho de subir la vibración, porque si subimos la vibración estamos mejor, somos más iluminados, pero nos olvidamos del cuerpo. Entonces, ¿quién sube la vibración? El cuerpo energético, pero el cuerpo físico. Entonces, a veces lo que pasa es que en meditaciones o lo que fuera, tipo cualquier tipo de convocatoria, subimos más la vibración, más de nuestro nivel normal de vibración, y eso le hace mal al cuerpo. Entonces, tenés un subidón que parece como una droga, porque tenés un subidón donde te hace sentir genial, pero después le viene un bajón enorme. Total. Gente ha terminado descompuesta después de grandes meditaciones así. Y eso es porque tenés una subida y una bajada extrema. Uno tiene que subir a la vibración que uno Además, está. además eso es un poco peligroso, ¿por qué? Porque tu cuerpo, salvo que vos tengas mucha elasticidad en subir y bajar, y vos tengas un trabajo de tu campo emocional que haya estado ya muy limpio, vos podés tener el subidón y vos no vas a tener problema al bajar. Pero en general, la gente que se junta en esas grandes meditaciones no tiene un trabajo emocional que es la limpieza de esa chimenea, ¿no? Que es la limpieza de ese canal. Y el problema está en que el campo se fractura y desde esa fractura entran energías que son muy negativas. Entonces, muchas veces las energías negativas utilizan ese inconsciente colectivo para entrar y para hacerte fugar tu propia energía. Por eso después viene el bajón, Claro. porque de ese subidón Sí, te dejan algo abriste, lindo de entrada, pero se abriste tu llevaron. campo, Se llevaron. exacto. Volviste tu campo muy poroso o se fracturó. Por eso es muy importante que uno tenga un ejercicio espiritual de estados de conciencia elevada, donde uno tiene mucho anclaje, donde uno supo trabajar mucho la energía del cuerpo físico, que se trabaja primero haciendo un gran trabajo de cuerpo emocional, trabajando tu soledad, tu vacío, el dolor, el sufrimiento, tus heridas, tu padre, tu madre, tus vínculos. Y una vez que uno hizo realmente ese trabajo de conciencia, que es un trabajo durísimo, que lleva muchísimas décadas de nuestra vida y posiblemente creo que no termine nunca mientras estamos encarnados, luego después está un gran trabajo de conciencia en cuanto a anclaje del cuerpo físico. Siempre me gusta decir que la espiritualidad es como un elástico que se estira de ambas puntas. Quiere decir que mientras una punta esté elevándose, tiene que haber otra que esté yendo al fondo de la tierra. ¿Para qué? Para anclarnos. Entonces, cuando yo hago ese subidón, no dejo de estar tan anclada o tan anclado que entonces no tengo problema después de bajar. ¿Por qué? Porque tengo muy ejercitada mi elasticidad. Entonces, eso es verdaderamente ser consciente, es conocer quién sos y entender que tus primeros 4 cuerpos, el físico, el mental, el emocional y el álmico o espiritual, son los primeros 4 grandes cuerpos que vos tenés que trabajar. Si querés hacer un buen trabajo espiritual, personal, individual, profundo, y que llevan mucha conciencia, mucha tarea, mucho, mucha compasión, mucho amor, porque lo que vas a encontrar es mucho dolor. Hay Sí, un eso te iba dibujo, a un decir. meme o algo así, que Eso hay te- que como un nenito con una bota de lluvia puesta que claro, dice bienvenido al camino espiritual, y el que está sujetando la bota es él mismo. claro. O sea, uno elige el camino espiritual, pero después es durísimo Sí, atravesarlo. por eso te iba a decir esto que vos hablas de trabajar las emociones, todo lo que está ahí en la ira, la decepción, la soledad, bueno, los pilares, ¿no? Que vos decís que todo el mundo tiene. Cuando vos lo decís, la persona puede sentir, no, pero esto es re físico, esto es re terrenal, ¿qué tiene de espiritual esto? Y no le gusta, porque le parece que es algo común, quiere algo fantástico, quiere algo mágico, quiere esa imagen del viejito arriba de la montaña en paz y tranquilidad, como si Ujú. eso fuese la espiritualidad. Y entonces está todo mal entendido. Y vos fíjate que en la vida de Jesús está Jesús, el camino de Jesús cargando la cruz, antes de ser crucificado, y que lo golpean, que se cae, que está cargando con esa cruz que es re pesada. Y justamente eso representa el camino espiritual. No tal vez tan crudamente, pero sí está representando el dolor del alma que tiene que atravesar, pulir y transitar. Yo no sé si está bien entendido de ese modo, pero uno ve eso y dice, no, no me gusta esto no me gusta, prefiero la otra espiritualidad, ¿no? Pero me parece que está mal entendido qué es el camino espiritual. Y el camino espiritual es eso, es arduo. Sí, es esa cruz, es esa sensación de que uno está viviendo una experiencia inhumana, donde uno pierde fuerzas por momentos, donde uno no puede más, donde uno a veces llega a lugares muy profundos, personales, de mucha soledad, de mucho vacío,
no solamente de vínculos, sino soledad existencial, donde uno cree que está totalmente desamparado. Y es allí donde el ser humano busca creer en algo superior, fantástico, grande, que en algún punto esa creencia magnífica de ese todopoderoso que nos cuida, somos ni más ni menos que todos nosotros. Es la fuente pura de energía, que no es dueña ninguna religión de esto, sino simplemente está ahí, es parte de lo que nos sostiene en este universo donde, si ponemos a pensar, los planetas flotan de una manera perfecta, donde repiten ciclos de 2500 años perfectos y de 5000 y pico perfectos, donde hay primavera, verano, otoño, donde otras estaciones son solo húmedas o secas, en esta perfección de lo que significa un cuerpo humano, que tiene una complejidad que nunca nadie, ninguna tecnología va a poder replicar. Entonces, esta es la existencia, esta es lo que nos abraza, esto es lo que nos contiene, y en esto sí tenemos que creer porque está allí, es invisible, pero yo siempre digo, el vacío es el 90% de la verdad. Lo que Claro. vemos, lo que ven los ojos, es solamente el 10%. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en ese 90% que son los milagros? Que es exactamente el estado de un milagro absoluto de que un cuerpo con esa complejidad viva un estado de evolución fantástico. Y pensemos solamente en el proceso que hace el cuerpo y entendamos que es lo mismo que un campo y un camino espiritual. El cuerpo va procesando en esta perfección maravillosa que es, pero también tiene fallas. Entonces, cada tanto esas fallas se revén, se busca algún bastón, se busca observar el cuerpo para ayudarlo con esa falla que tiene. Entonces, esta maquinaria también somos nosotros en el camino espiritual. Cuando nosotros vemos esto fantástico y esto mágico, que hay momentos donde lo sentimos en un camino espiritual, especialmente al principio, tenemos esas revelaciones, esa fusión con la luz, esa sensación de que viene el amor y nos desborda el pecho, porque realmente lo hemos vivido muchísimos de nosotros, por suerte muchas veces, pero eso justamente te marca el principio del camino espiritual. Cuando el camino espiritual ya avanzó y ya estás realmente siendo un ser espiritual, lo que te abraza más de una vez es la neutralidad. Ese es el famoso y buscado fluir de la vida. Cuando sentís un cierto gris, ¿no? Esta fusión entre el blanco y negro, donde tu vida no cae o desmaya entre la perfección de lo blanco y la desgracia espantosa del negativismo de lo negro, donde no hay bien y mal, donde no hay egoísta ni generoso, donde no hay arriba ni abajo, sino que simplemente hay un camino que te invita a seguir andando, ¿no? Y donde esa es tu misión de vida, es estar a la altura de aceptar tu falla y de entender que estás abrazado por ese 90% de vacío que es la fuente creadora magnífica, maravillosa e invisible. Entonces, entender que las flores, el arrebato, la epifanía es simplemente un momento y el resto, cómo me visto, a qué vuelo, si prendo un saumerio o no, si hago este ritual, el otro es el maquillaje, es la distracción. Es un poco Las también religiones. la cultura del marketing, del consumismo, que uno busca Ujú. el placer ya, 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 llame ya, ya, ya. Es una cosa por el estilo. O sea, lo que quiero decir es que la espiritualidad hoy se trata del mismo modo que se trata el hecho de ir de shopping. El hecho de tener tu living bien ordenado, con que se vea bien, el hecho de Sí, maquillarse, como uno se maquilla, como uno se luquea. O sea, está tratado para mí exactamente con la misma programación con la que estamos viviendo en el afuera. Entonces, esto que vos decís de la neutralidad, ¿no? De que, bueno, finalmente llegar a una neutralidad y yo estoy pensando ahora, uy, ¿y quién sería alguien que llegue a esa neutralidad? Y sería un hombre que ya hizo y vivió todo. Entonces ya llegó a la neutralidad. Entonces, pensándolo de ese modo, uno tiene que advertirle a la gente que si bien esa es la meta, o si quieren ponerlo como meta, o el camino, o el resultado inevitable de un camino espiritual bien transitado, lleva tiempo. Y seguramente tal vez no alcancen eso en esta vida, alcancen tal vez momentos de eso. Pero tampoco es que quieran ser eso, porque si no caen de vuelta en la misma trampa. Ah, yo soy neutro y exacto. no me pasa nada, y te pasa un montón por dentro.
Y la pregunta es, ¿qué haces con lo que te pasa por dentro? Con todo el negativismo que tenés adentro que decís, dice la chica, estoy re envidiosa y esa es una bruja, esa chica, la quiero reventar, no sé qué. ¿Y qué hace esa chica con ese sentimiento, por ejemplo, una vez que se da cuenta que lo tiene? A ver. Ay, gracias por poder, me quedaba ahí la palabra en la lengua, en la punta de la lengua. Te haces cargo que sentís envidia, la sentís recorrer el cuerpo y sos sincera con vos misma. Es lo mejor que podés hacer. De esa manera estás siendo espiritual, siendo sensata, siendo coherente con lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos frente a una situación donde sentimos envidia, es totalmente válido, porque la curvatura de emociones tiene una franja muy amplia que va, como siempre digo, imaginando el planeta Tierra entre trópicos. O sea, la línea de equilibrio no es la línea del Ecuador, es el movimiento y la franja de un tercio. Entonces, en ese movimiento de envidia, de miedo, de soledad, de venganza, de rencor, estás viviendo, estás siendo. Y si sos coherente con ese punto, tenés la posibilidad de elegir que ese no sea el camino. Esa es la clave, es poder ser tan honesto y sensato con lo que te está pasando, que después, al revelarlo, ¿no? Y para eso siempre digo, utilicen el cuerpo. ¿Dónde sentís esa envidia? ¿Cómo te recorre? ¿Qué es lo que pensás cuando sentís envidia? Y ahí, cuando lo reconoces, cuando lo llevas a la luz, cuando lo haces consciente, cuando lo vibras en el cuerpo, te das cuenta que en realidad vos lo querés alcanzar. No es que tal vez, porque ahí aparece, ¿no? El cuarto cuerpo, que es el cuerpo álmico, que nos dice, deja que esa persona lo tenga, es simplemente porque vos también lo querés. Y entonces, ¿qué haces? Te volvés a tu propio camino e intentás trabajar para alcanzarlo. Vos, Todas las emociones evolucionan, claro, pero hay que ahí hacerse se ve. cargo. ¿Vos crees que la gente o cierta gente es presa de sus emociones? Absolutamente, sí. Y especialmente es la persona más involucionada, la persona menos espiritual, que posiblemente sea gente que va a misa todas las semanas y por ahí sea gente que se viste de una manera determinada y que te saluda hermoso y que cuando estás saludando te dice una frase hermosísima que querés escuchar y tal vez hable muy suave. No, y está muy lejos de sí misma. Mm. Entonces, ojo con el marketing, ojo con lo de afuera, ojo con el personaje, el rol, el disfraz que esa persona eligió identificarse porque por una necesidad. Tampoco estamos enjuiciando esto, estamos simplemente haciendo ver que no todas las personas que eligen una determinada forma de mostrarse tiene que ver con lo que resuenan desde lo profundo de su interior. Em, Esto de ser, yo te preguntaba de ser presa de las emociones porque ¿dónde queda el libre albedrío, no? Como, porque si una persona dice me pasa esto, no, no sé, no tengo salida con esto. Y yo diría, te está pasando tal emoción, pero vos tenés la elección de qué hacer con eso, qué tratamiento darle a Exactamente. eso. Entonces ahí no sos presa de la emoción. Sentís la Además, emoción por y podés elegir qué hacer. Y además porque esa persona está pensando que si muestra su enojo, si dice que odia, ya no es espiritual. Y esto es una locura. Justamente sos espiritual cuando vos sentís que te recorre el odio, lo dejas salir sin averiar a un otro, sin lastimar, y te haces cargo. ¿Por qué? Porque el odio va a ser una sumatoria de muchas, muchas broncas, como la ira. La depresión va a ser una sumatoria de muchas, muchas tristezas que te hayan ocurrido, porque vivir en esta encarnación es durísimo y porque por tus heridas y por tu experiencia de vida te has lastimado y has sufrido tanto que podés sentir odio, podés sentir las emociones en extremo. Por eso hay que ser compasivo con una persona cuando siente así y no enjuiciarla. Y que la persona entienda que sentir esto es muy válido. ¿Por qué? Porque es el camino de autoconocimiento. El camino de autoconocimiento es ver tus miserias, transitarlas, sentirlas y asumirlas, hacerte cargo, porque es la única manera que elijas no maquillarte y que puedas decir, hoy no puedo, hoy no tengo ganas, hoy no quiero escuchar, ¿por qué? Porque no me da el cuero, porque estoy mal conmigo, porque estoy en un proceso personal. Sí, a mí me pasa mucho con los pacientes que están explicándome una situación
y donde involucra que están enojados o con odio o lo que fuera y se están disculpando todo el tiempo a través del relato. Y yo digo, no te disculpes, es normal sentir odio, querer partirle la cabeza con un palo a alguien. Es normal, es humano, está todo bien. Pero me es notorio que la gente vive pidiendo disculpas cuando habla de eso. eh, bueno, Claro, porque porque imagínate que la nos persona que enseñaron. te va a ver, imagínate que la persona que te va a ver va a recibir mensajes de maestros ascendidos. ¿Cómo se muestra? Desnuda en esa bronca que siente, justo frente a vos que sos el canalizador de ese ser. Y justamente nuestros guías, los seres superiores, las vibraciones altas, como quieran llamarlos, la fuente, lo que necesita es que vos te entregues desnudo, te muestres tal cual sos, para poder ayudarte en ese dolor. En cambio, ¿qué hacemos? Encajamos, cerramos, guardamos ese dolor muy profundo en nosotros y nos ponemos escudos, nos alejamos totalmente de nuestras emociones, especialmente cuando son, entre comillas, negativas, ¿para qué? Para mostrar nuestra versión más aceptable desde el afuera y entonces mostrarnos amorosos, tolerantes, comprensivos, cuando no lo sentimos. Porque es verdad que el ser humano hay momentos donde sí siente así y hay momentos donde no se siente así. Entonces, tenemos la elección o de no compartir con otros y resguardarnos, porque en ese momento estamos debilitados, pero sí siempre oírnos. La gran verdad está en oírte. Ahí está la verdad. La esencia que vas a encontrar cuando navegues y puedas liberarte de toda tu herida, de todo tu dolor, que es la que luego te hace actuar de una manera a veces cruel o dañina, es porque el dolor te arde, te quema tanto adentro y lo tenés tan guardado en el fondo que aprendiste patrones de conducta viciosos. ¿Para qué? Para salirte, para poder encastrar, encajar en una sociedad y en un grupo que te pudiera aceptar. Porque imagínense si salimos todos con mal humor, con un pateando tachos. Y bueno, claramente no vamos a ser aceptadas por nadie y nadie va a querer estar a nuestro lado. Entonces, la gran verdad está en la amorosidad y la valentía con que te encuentres con vos misma. Ahí se va a revelar realmente cuál es tu verdad, qué es transitar y qué es encontrar tu estadio de neutralidad y tu fluir, pero a partir de haberte metido en tu gran tormento, ¿no? Hace mucho, al principio, a mí me decían, tenés la paz de Jesús. Porque yo no me enojaba, no pasaba nada, pero no era porque no me enojaba, era porque estaba disociado. No me daba cuenta que me enojaba, en realidad. Entonces, durante mucho tiempo me decían, tenés la paz de Jesús. Y después pasé al otro polo que me enojaba por todo. Eh, y, y, por ejemplo, para una amiga que era muy buena y dejaba pasar las cosas y demás, que tienen como un corazón muy noble, pero la pasaban por arriba por eso. Entonces me quedó marcada esta frase que le dije una vez por lo irónico y bueno, el tipo de humor que yo tengo, que la miro y le digo, vos necesitas una pizca de veneno en tu corazón para vivir en esta sociedad. Porque me Claro. refería al equilibrio, vos tenés que ser un poquito blanco y negro para ser un gris. No puede ser todo blanco. Bueno, porque además este mundo es la franja media. O sea, este mundo es una vida media. No es una vida para seres espirituales ni para seres nefastos, demonizados. Es para toda la franja que está en el medio. Entonces, vos no podés ser Heidi en la montaña. Vos no podés ser un alma en flor, porque te van a destruir. De hecho, justamente, las personas muy, muy, muy sensibles sufren muchísimo durante las primeras décadas de su vida, quedan totalmente alienadas porque son víctimas del bullying, porque son tan buenas que las abusan y las maltratan y les quitan todo. Entonces hay que ser pícaro y hay que adaptarse al entorno que tenés a tu alrededor. Es clave para poder vivir una vida Es el, sin un sufrimiento es el extra. ejemplo de Gandhi. Que la gente decía que Gandhi negaba su propia oscuridad y no, entonces Y no sí, peleaba y nada y lo claro. mataban a palos. Claro, ¿por qué? Porque toda la oscuridad se le presentaba desde el universo, desde su universo. Él era un abogado litigante muy cabrón, y bueno, cuando él supuestamente siente la iluminación, se pasa al polo opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no te haces cargo de que todavía hay violencia y mucha violencia en tu interior y la negás, se te representa en tu exterior, te viene desde el universo. Entonces, ¿qué hace? Te hostiga. Claro. Entonces decís, por favor, todo el tiempo me tengo que estar defendiendo de la violencia externa. Y sí, porque no te estás haciendo cargo de tu violencia interna o no estás encontrando un punto medio.
Por eso es importante reconocer la propia violencia, reconocer la propia maldad, reconocer las no ganas. ¿Por qué? Porque también tenés otras partes tuyas que son lindísimas, entonces es poner en la balanza todo lo que hay, no eligiendo solo lo que te gusta. Y desde cierto punto de vista, al menos para mí, lo otro también es lindo. Lo que no nos Lo otro gusta es, también tiene su belleza. Pasa que sí, hay que encontrarlo. ¿sabes por qué? ¿Y sabes por qué tiene su belleza? Porque son las marcas que nos dejó la vida. Son las heridas, son las crisis, son los momentos de desesperación, son los dolores, son los miedos, es la soledad. Entonces, no te olvides que un enojo no es más que una reacción, es una emoción totalmente secundaria a algo que significó dolor. El rencor o la envidia es una reacción, o ser injusto con alguien, es la reacción de lo que vos tuviste que ser para sobrevivir. Entonces, salvo algunas personas que vienen y encarnan para hacer daño explícito, y esa es su encarnación, hacer daño o traicionar a otras, en realidad la mayor parte de nosotros que somos masa, venimos a hacer un aprendizaje bien profundo de quiénes somos, de permitirnos muy de a poco empezar a mostrar quiénes somos desde un lugar noble, desde un lugar sincero. Pero para ser sinceros también tenemos que hacer un trabajo de autoestima. Y si nosotros nos mostramos absolutamente diferentes a cómo sentimos, no estamos siendo muy honestos con lo que estamos mostrando. Yo creo Entonces que, sí. hay todo un trabajo. No, ¿Qué creo que crees? el dolor es sincero. Tiene esa característica. No hay forma Absolutamente, de abordar el dolor que no sea de una forma sincera. A diferencia de la absolutamente. felicidad. La felicidad puede no ser sincera, porque uno puede estar feliz, por ejemplo, porque le fue mal a alguien. Entonces hay distintos tipos de engañosa felicidad y luz. En cambio, la oscuridad y el dolor son sinceros. Entonces, para mí el dolor es sincero y el sufrimiento, como dicen otros maestros, es para muchas personas el único maestro espiritual que tienen hasta que empiezan a Mm. tomar más conciencia de sí mismos. Sí, en este camino y en esta encarnación, en esta experiencia que hemos elegido todos los que estamos acá escuchando y los que no, el camino es la experiencia. Y lamentablemente en esta experiencia todavía se aprende sufriendo. O sea que el dolor, porque es lo más sincero, porque es lo que llega directo y nos toca para aprender. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nos desviamos del camino, porque como el dolor es tan, tan sufriente, nos desviamos para ver cómo nos acomodamos. Y entonces, claro, a veces estamos muy lejos de nosotros mismos, que es lo bueno que podemos hacer con una terapia emocional, con el encuentro con nosotros mismos, con el asumir hacer una consulta con vos para poder realmente escuchar cuánto nos hemos desviado y es volver a encontrarnos con nosotros mismos y asumir que vamos, tomamos fuerza, respiramos hondo, liberamos un poco de ese dolor y seguimos Sí, experimentando. igual no siempre es que le dicen que se desvió, sino a veces que felicitan, al contrario. Pero también está bueno contar el lado B de lo que vos estás diciendo, que uno dice, bueno, es a través del sufrimiento, y la gente es como que dice, va a ser una tortura mi vida. No, veamos la parte B, el lado B también, que es como ir al gimnasio y el dolor que uno siente cuando está trabajando el músculo, pero después lo bien que se siente. Entonces, estoy seguro que hay Sí, gente que está haciendo esta terapia, que por ejemplo, vos tenés pacientes que están fascinados con la terapia y que está llena de sufrimiento, pero que les encanta porque después se sienten mejor y hasta como que genera cierta adicción y después sí. no quieren que los dejes ir. A eso voy Sí, también. que lo bueno de esta experiencia y este tipo de terapia es que yo les entrego las herramientas para que después lo hagan el resto de sus vidas, porque es como vos bien decías, esto es ir a un gimnasio, entonces si yo no como lo mejor que pueda, lo más saludable que pueda, si yo no hago cierto ejercicio, que no tiene por qué ser tan exigido, pero si yo no salgo a caminar o no me conecto con la naturaleza, ¿qué pasa? No voy a hacer un trabajo interno sano. Entonces, cuando yo hago una sesión de terapia emocional, las personas se van con una liviandad y en realidad por ahí lloraron 40 minutos, pero saben que todo eso se liberó. Saben perfectamente que eso lo tenían trabado y que les estaba obnubilando, velando el aquí y ahora, no dejándolos vivir en plenitud. Entonces, ¿cómo vivimos en plenitud? Liberando lastres, soltando mochilas, descargándonos, soltando esos vínculos que nos apresan, que nos lastiman. ¿Por qué? Porque nos hacen perder de nuestra esencia.
de nuestro ser. El ser es un ser en soledad. Cuando nosotros nos sentimos en absoluto fluir, casi siempre estamos con nosotros mismos. Cuando nos sentimos con esa plenitud que es infinita. Estamos o en un estado de meditación plena, o haciendo algo creativo, en una manifestación artística, escuchando música, contemplando. ¿O no? ¿No son esos momentos Sí, donde sí, uno sí. siente la plenitud absoluta? Esa sería la verdad del ser espiritual, ese momento donde todo se aquieta y donde todo suena perfecto. ¿Por qué? Porque resuena en tu interior, como que no necesitas más nada que entre ni que salga. Estás en ese estadio de plenitud y de fluir. La cualidad en común que tienen es que se apaga la mente. Totalmente. Y El hablando pájaro loco que justamente nos tortura. de que de eso que, claro, que tortura tanto la mente, eh, hoy también te estaba preguntando a los guías hacia dónde creían que iba la religión o la creencia de la humanidad como masa, ¿no? Y me decían, esto va hacia una fusión, esto es sí o sí es una fusión, van a fusionarse todos o sea, ser todos uno. Y es como si hubiese una sola religión en el mundo, pero no era una religión, me decían. Es una, si quieres llamarlo una creencia, pero en realidad es una forma de vida. ¿Por qué? Porque es activa, es hacer algo. Entonces me están explicando y me decían, y esto está muy bueno como frase, es decir, ahora están en un estadio de tirar abajo las viejas estructuras de creencias que están en la mente, ¿no? Porque me decían, porque en el futuro, eh, esta nueva creencia va a venir del corazón, ¿no? De la mente. Y esa creencia, si querés llamarlo, es una creencia viva, porque está en el corazón, y eso lleva a la acción. En cambio, las creencias viejas están en la mente, y esto no está Ujú. vivo, esto está inmóvil. Entonces, es el que habla, pero predica, pero no hace lo que predica, ¿no? Claro, Entonces, porque están en es ese proceso. como, claro, porque es como que la estructura la maneja el análisis, la razón, ¿no? Que es el hemisferio izquierdo. Y lo que ellos decían es el hemisferio derecho te llega directamente a tu interior. Es sos. Y cuando sos, operás desde el corazón. Claro. Sale directo del corazón. Claro. Y como que se presentaba como una forma de vida, más que como una creencia en sí. Yo creo también que las religiones van a terminar de destrozarse. Principalmente nos va a llamar mucho la atención porque se van a empezar a saber perversiones y situaciones de intereses privados que van a hacer que las personas se vayan alejando de esas estructuras religiosas. Creo que la Argentina tiene un potencial magnífico. Hay una búsqueda muy, muy grande ya desde 1960 donde comenzó la movida en el mundo, donde Argentina estuvo muy despierto a recibir hindúes que hacían, eh, que trajeron el yoga y que trajeron un modo de vida y la filosofía y la Argentina es una persona en continua búsqueda de su interior, por eso, bueno, también le dan como mucho lugar a la psicología, a las terapias alternativas, a las terapias holísticas, y creo que la Argentina tiene un motor de búsqueda interno fascinante, de analizarse, de hacerse cargo, de buscar cada vez más hondo, de estar mejor desde el encuentro con sí mismo, ¿no? Como si abriéramos una naranja y la pudiéramos desplegar y viéramos ese color interno, esos esos diamantitos que aparecen cuando uno abre una naranja con toda esa riqueza y ese jugo exquisito, y acompañarnos siempre a ayudar al otro a que encuentre un camino, a poder aconsejarlo de algo bueno, de una buena lectura, de una buena meditación, de líderes que no se ocupen de ser gurúes, sino que simplemente lideren desde el amor, desde la entrega de una información que a vos te resuene en el corazón y que entonces digas, sí, de esta persona tomo esto porque en el momento en que la escuché, continuamente sentí algo que se expandía desde mi interior. En cambio, cuando estoy escuchando a esa otra persona y me pongo en duda, no es por ahí. No, no te enganches con esa información porque es algo que no está vibrando en tu esencia. Hay algo en tu interior, una voz interior que no está resonando y que te está haciendo que rechaces esa información. Entonces, si algo que estás escuchando es melodía para tus oídos, compartila con otros, son tiempos de cooperación, son tiempos de fraternidad, son tiempos de que muchos de nosotros estemos muy conscientes y no nos
peligremos ni nos asustemos si cuando levantamos la vista estamos viendo aún y veremos por mucho tiempo por delante cosas muy nefastas o cosas muy perversas. ¿Por qué? Porque van a estar, es toda esta oscuridad que no quiere ceder y que no quiere dar un paso al costado y que va a estar muy presente y muy activa. Entonces vamos a tener que volver a nuestra gran comunidad de personas que están en la búsqueda interna, que esa es la gran verdad, que ese es el abrazo contenedor, que esa es la energía, que es intentar actuar desde el corazón y dejemos sin importancia que eso oscuro y complicado va a encontrar su propio equilibrio y que todos vamos a generar como un nuevo mundo, ¿no? A pesar de que el mundo va a tener las fallas que vimos hoy. Claro. Igualmente, frente a esto, ¿no? De todo lo que va a aparecer y se va a saber y se va a salir a la luz, lo más importante para mí de todo, que todo tiene una segunda cara, ¿no? Es que el tema de la cuarentena nos está haciendo tan conscientes de aquellas cosas que realmente necesitamos, que yo creo que cuando empiece a alivianarse la cuarentena, más allá de que vaya y venga, eh, vamos a ir tipo caballos trotando en busca de nuestra libertad, vamos a ir en búsqueda de eso que estamos necesitando, de la meditación, o un estilo de terapia, o un arte, o tiempo bajo la naturaleza. O sea, lo vamos a ir a buscar y vamos a reclamar por eso. Entonces eso es una Totalmente. expansión de conciencia enorme. Entonces, más allá de Es que que vengan este después toda fenómeno, la oscuridad, ¿no? Que se vaya a mostrar, en ese momento hay que acordarse de todo lo que ganamos con la cuarentena. De, sí, y de- seguir por ahí, claro, y seguir por ahí. La cuarentena nos obligó a volver a nuestra esencia, a volver a lo natural, a volver a los vínculos, a volver a lo esencial. Y la esencia siempre es lo que habita en el corazón, ¿no? mm, Así que bueno, sí. con esta reflexión los dejamos. Esperemos que hayan disfrutado mucho esta charla. Sí, nos pueden Y bueno, encontrar ahí, abajo en las direcciones de Instagram. Clau, no sé si querés comentar algo del nuevo proyecto de Patreon. no, pero si querés podés Dale. vos comentar de tuyo, el mío está todavía un poquito quieto. Ah, bueno, bueno. No, Patreon es una interfaz donde es como un muro de Facebook donde ponemos producciones y cosas que hacemos, y la gente si quiere sumarse a patrocinar un poco el trabajo que hacemos, lo puede hacer con pequeñas donaciones. Eso es, en mi caso entran en mi página que es guidoconroy.com y directamente van a parar ahí. Está en inglés la página, espero que no sea un problema. Pero bueno, porque está todo el contenido ahí gratuito ahora. En algún momento seguramente empezaré una serie de cuestiones más místicas sobre el mundo y demás que tal vez ahí sí sea a través de donaciones voluntarias, Sí, la ¿no? idea es que con una pequeña donación voluntaria ustedes adquieren un contenido que es único. Yo por el momento tengo un encuentro que hicimos con vidas pasadas, donde si ustedes Está muy bueno eso. generan esa donación, pueden vivir la experiencia donde se encuentran con una charla previa y luego los guío en una experiencia donde van al encuentro de sus vidas pasadas. Pero bueno, no tengo más que eso y un libro. Y el libro. Pero bueno, es www.patreon.com para quienes, y después nuestros nombres, para quienes nos quieren buscar. Está bien. Bueno, ha Bueno, sido un placer. los Gracias, saludamos. Guido, como siempre. Esperemos que haya Los salido bien saludamos. este híbrido de Instagram que hicimos hoy. Bueno, y que nos hayan visto todos bien, con buena calidad, buen audio, etcétera. Que soy muy obsesivo del tema. Este, Y lo hace muy bien. sí. Así que bueno, esperemos. Les deseamos una hermosa semana y les deseamos que se vayan de este vivo con absolutamente el encuentro con ustedes mismos, recordando que allí está la verdad y que la misión que tenemos es vivir. Nada más. No llegar a ningún lado, sino solo transitar. Que lo hagan en mucha neutralidad y plenitud. Ser es ser. Bueno, nos vemos, gente. Hasta la Nos próxima. vemos. Chau, chau. Chao, chao.